difícil. Ustedes están pasando por un momento doloroso, donde hay mucha incertidumbre y donde hay muchos sentimientos encontrados, porque después de una larga travesía, después de todo lo que vivieron en Cuba, no quieren bajo ningún concepto que lo regresen a Cuba, ¿verdad? Y quieren tener un estatus legal aquí, por eso están haciendo este tipo de manifestaciones, etcétera. Tienen que tener presente que hay muchas personas que van a querer montarse arriba de ustedes para usarlos. Les voy a hablar claro. Dentro de ustedes, familia, hay agentes de opinión, hay agentes de la propia dictadura castrista. Y no digo que sean la mayoría, yo digo que no son la mayoría, son unos pocos que están involucrados en eso para lograr una agenda paralela y usarlos a ustedes. ¿Entiende? Familia, y les voy a hablar específicamente del vocero de la dictadura, Carlos Lazo. ¿Ok? Carlos Lazo es un profesor, entre comillas, de aquí, de los Estados Unidos, cubano, que lleva mucho tiempo en los Estados Unidos, que ha querido colarse, la dictadura ha querido colarlo mediante las maneras más románticas que hay. Y una de ellas fue la música, el tipo que iba a cantar Isla Bella, que hasta yo le compré el cuento de hace muchos años atrás, bueno, algo bonito, un tipo enseñándole canciones cubanas a niños. Bueno, él empezó con eso y ahora terminó siendo aliado y vocero de la dictadura, totalmente. Carlos Lazo es el vocero de la dictadura. Recuerden que Carlos Lazo, sigan el hilo, recuerden que Carlos Lazo, cuando el 11 de julio, semanas después del 11 de julio, después de la represión que vivió el cubano el 11 de julio, llegó a Cuba, lo recibió la dictadura y el asesino de Díaz-Canel le dio la mano y lo recibió a Carlos Lazo, e innumerables ocasiones lo ha recibido. Carlos Lazo es un tipo que está intentando mostrarle al mundo que el exilio quiere que quiten el embargo, ¿verdad? Él le llama bloqueo, no es un bloqueo, es un embargo, son leyes que le ponen a la dictadura económicas en contra de la dictadura, no en contra del pueblo cubano. Bueno, Carlos Lazo está tratando de usarlos a ustedes, a las personas de la I-220A y 220B. Están tratando de usar su dolor para beneficio de la dictadura, para que ustedes terminen repitiendo el discurso de Carlos Lazo y ustedes olviden el verdadero discurso, que es un discurso frontal contra el comunismo, porque si ustedes entraron por la frontera, al igual que entré yo, es porque nosotros escapamos del régimen castrista, nosotros escapamos del comunismo y no nos sentíamos seguros en el comunismo. Entonces, el grito de ustedes, familia, debe ser consecuente con ese pedido. El grito de ustedes debe ser consecuente con ese pedido. Ustedes no son unas personas sin hogar que están llegando a una iglesia pidiendo comida. Ustedes no son unos minusválidos que llegan a una iglesia a pedir clemencia. Ustedes no es el caso. Ustedes son personas que según lo que alegan ustedes, son personas que han escapado de Cuba porque en Cuba hay una dictadura comunista. Entonces, el pedido y las manifestaciones que se debe hacer para demostrarle al gobierno americano, porque ustedes lo que tienen que hacer es demostrarle al gobierno americano que en Cuba hay una dictadura. Es que ustedes tienen que demostrarle que ustedes tienen miedo de regresar a esa dictadura porque ustedes salieron huyendo de ese sistema comunista. ¿Y qué mejor espacio para eso que manifestarse en contra del comunismo? No es pararse, familia. Yo quiero parol, yo quiero parol, yo quiero parol. ¿Por qué tú quieres parol? ¿Por qué tú no quieres regresar a Cuba? Porque en Cuba hay comunismo y el comunismo es un sistema asesino que te maltrata, que te golpea. Pues tienes que manifestarte en contra del comunismo. Este tipo de agentes de opinión que están entre ustedes, fíjense, familia, que tienen el mismo logo. Ayer muchos de ustedes tenían puesto pullover, familia, con el mismo logo que Puentes de Leche, como le decimos aquí en Miami. El mismo logo que por los puentes de mentiras de Carlos Lazo. Es el mismo logo, familia. ¿Cómo ustedes van a recibir ayuda de comunistas? No tiene validez su pedido de asilo. Ese tipo los va a usar y después los van a deportar.
Porque cuando vayan a buscar un miedo creíble, cuando vayan a hacer un asilo político, no es creíble. Porque Carlos Lazo es socio de la dictadura, lo recibe la dictadura. Y si Carlos Lazo y sus secuaces están ahí con ustedes, ustedes no tienen ninguna credibilidad. Y Lazo está haciendo eso, número uno, para manipularlos a ustedes, para que ustedes empiecen a gritar abajo el embargo. ¿Entiendes? Para que ustedes pierdan el apoyo del exilio histórico, pierdan el apoyo de personas que llevan años luchando en contra del comunismo y a favor de la libertad de Cuba. Esas personas son las que las pueden ayudar a ustedes, los activistas por los derechos humanos, las personas que están frontales contra la dictadura día a día. Esas son las personas que lo pueden ayudar a ustedes en manos de la I-220A y I-220B. No se dejen manipular. Yo entiendo que hay miedo. Yo entiendo que hay miedo, pero ustedes tienen que ser consecuentes. Ya ustedes están arriba del burro, entonces hay que darle los palos. Ustedes están aquí y ustedes están alegando que ustedes están huyendo del comunismo, pues ustedes ya deben quitarse la careta y manifestarse en contra del comunismo. No, Marcelo, yo pasé ayer por ahí. Yo estaba en una manifestación a 3 cuadras, que casualmente es una manifestación en contra de Lazo. Lazo no hizo esa manifestación el día de ayer, porque el Lazo se manifiesta una vez al mes aquí en Miami, para aparentar de que el exilio está a favor de que quiten el embargo. Un grupo de cubanos, guste a algunos o no les guste, nos manifestamos ahí para demostrarle al mundo que no es así, que el exilio somos mayoría y que no queremos que quiten el embargo, porque el embargo es contra la dictadura, no contra el pueblo. Pero además de eso, luchamos ahí por la libertad de Cuba, mostramos los rostros de los presos políticos, es un espacio de libertad y en contra del comunismo. Casualmente, se manifiestan ese mismo día. ¿Quién los organizó para manifestarse el último domingo del mes? Carlos Lazo no se presentó ayer frente a nosotros porque el último domingo del mes pasado, lo hicimos triza. Nosotros éramos casi 200 y pico de personas y ellos eran 17. Entonces ellos no pueden dar esa imagen. Entonces decidieron cambiarlo. Todos esos delincuentes se fueron para Cuba. ¿Ok? Los que apoyan a Carlos Lazo, los que están con Carlos Lazo se fueron para Cuba a pasar el 1 de mayo con los castristas. Y casualmente, ustedes están convocados para ese mismo día, mientras 3 cuadras estamos manifestándonos en contra del comunismo. Familia, yo les recomiendo algo. Sean consecuentes. Yo pasé por ahí, después que me manifesté, pasé por ahí en mi carro, puse la bandera mía que dice Libertad para Cuba y les pasé por delante. Algunos me pudieron ver, la bandera que decía Libertad para Cuba es la bandera mía. Yo pasé por ahí, bien callado, ni me bajé, no quería entrar en ningún tipo de confrontamiento, porque yo sé que muchos me iban a entender, pero allá adentro hay agentes de opinión, agentes que están listos para enfrentarse a personas como yo que van a darle la luz a ustedes allá adentro, o no la luz, darle un consejo y decirle, ustedes no deben pedir clemencia, por favor denme el parol, ustedes tienen que manifestarse en contra del comunismo, ustedes tienen que hacer valer que en Cuba hay comunismo, que hay una dictadura, y mediante esa protesta anticomunista ustedes van a lograr, o al menos intentar hacer ver a los políticos y hacer ver a las organizaciones de inmigración o el que atienda los casos de ustedes, que ustedes están siendo consecuentes con su pedido. Pero yo pasé por ahí, había una banderita de Patria y Vida, había, tú sabes, cositas bien poco frontales, deben, ustedes hacen lo que quieran, yo soy ciudadano americano. Y a los que están alrededor mío, que tienen I-220A, I-220B, les di mi opinión y ya todos entendieron. Y me dijeron, Marcel, yo no me voy a dejar coger para eso. ¿Entiendes? Tenían muchos el pullover de Puentes de Amor, el mismo pullover, el mismo logo, el bracito de la bandera cubana y el bracito de la bandera americana cogido por el brazo. Familia, los están manipulando. Familia, si se unen con comunistas los van a deportar. Súmense a los anticomunistas, al que ustedes cojan, lo que ustedes quieran hacer, como ustedes quieran. Vayan a las manifestaciones anticomunistas. El que la convoque, da igual, no importa el que la convoque. Vayan, manifiéstense en contra del comunismo. La gente no sabe que hay otra manifestación porque están centrados en un solo lugar. Pero además de eso, olvídate que hay otra manifestación. El problema es que los que organizaron eso, a lo mejor sí sabían que había eso, por eso hicieron esto de este lado. Entiendan
entiendan, yo no estoy atacando, bajen la guardia. El que crea que yo estoy atacando, bajen la guardia. Les estoy diciendo que los están manipulando.